¿Cómo están todos? Bienvenidos al 10º episodio de su podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Este es un episodio especial debido a todo lo que está pasando en República Dominicana con las demandas a los médicos y a las instituciones de salud. Nos acompaña hoy un gran erudito de la salud, pero también del derecho, nuestro querido profesor, médico internista y abogado Edgar Luna. Y perito legal. Y perito legal, así mismo. Médico legal. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias Robert por invitarnos. Es un tema muy interesante en el sentido de lo que está ocurriendo hoy día y la preocupación que ha generado toda esta sentencia condenatoria a centros médicos y hospitales, y eso ha generado un gran revuelo. Bueno, mucha gente muy asustada. No debemos asustarnos de la demanda médica. Exacto. Debemos trabajar bien y hacer la cosa bien. Eso es lo que yo le decía a Ashley antes de como montar. médico, demostrar que lo que hiciste es adecuado. Así Porque es. la medicina es un arte, no una ciencia. Así es. Un ingeniero puede calcularte el peso de un edificio y si se equivoca el edificio se cae. Así es. Pero un médico puede hacer lo mejor, el mejor tratamiento y el paciente puede fracasar. Así es. Y lo vimos en COVID mucho eso. Lo que tú tienes que demostrar es que tú hiciste lo mejor del momento en la medicina y lo que tú tenías disponible en ese momento para poder sanar y curar a tu paciente. Pongamos en contexto lo que está pasando. Todo comenzó cuando salió la noticia de que en el NEI Arias Lora, un hospital público, aunque tiene autogestión, había sido objeto de una sentencia en contra por un caso de una infección adquirida en el hospital, lo que conocemos los médicos como una infección nosocomial. Sí. Esto yo entiendo que ha sido de mucho revuelo porque no habíamos visto nunca, menos tú me corregirás, una demanda ganada contra un centro público. ¿Se había visto algo así antes? Ganada en el sentido de llegar a una condena judicial no se había visto, porque anteriormente se tenía el criterio que el Estado no era demandable. Okay. Después de algunas modificaciones de la ley, sí el Estado es demandable y es responsable civil y penal. Por tanto, entonces, ahí los centros públicos son plausibles. Son posibles de demanda. Exacto. Y en este caso en particular, pasa que es una infección adquirida en el hospital. Y las infecciones adquiridas en los hospitales no son exclusivas de ese hospital, sino que todos los hospitales tienen sus propias bacterias y su microbiota, ¿verdad? Entonces pueden demandarnos porque se infectó un paciente con por ejemplo, una neumonía adquirida en el hospital. Sí, no pueden demandar. Lo que pasa es que es una demanda donde hay múltiples factores y eso se llama una responsabilidad subjetiva. Okay. Una responsabilidad objetiva. Una responsabilidad objetiva cuando tú tienes la responsabilidad del hecho que causó el daño. Es subjetiva cuando hay muchos elementos o factores que intervienen en ese ambiente. Digamos, en la nosocomial interviene lo que es la prevención de infección. Así es. Los manejos de los cultivos en el centro. Depende de la calidad de la limpieza del centro, el entrenamiento de la limpieza de los quirófanos, ese tipo de cosas. El proceder del médico dentro del quirófano, el proceder de enfermería, el proceder del anestesiólogo. Wow. Todo esto son factores que intervienen en una nosocomial. Entonces, eso hace que sea una responsabilidad subjetiva. Okay. Y a veces es difícil de probar, pero está. Si sabemos que los pacientes que ingresan a una institución de salud tienen un riesgo que va de un 7 a un 20% en todas las estadísticas de que pueda adquirir una infección por una bacteria multidroga resistente. Wow. Y eso está escrito y demostrado. Ahora, lo que pasa es que tenemos que demostrar que tenemos medidas de precaución, medidas preventivas para las infecciones nosocomiales en los centros. Y eso a veces es un poquito difícil en los centros públicos. Así es. Este caso, y disculpa que me detenga tanto aquí, es de una fractura expuesta. Entonces son casos muy, muy contaminados regularmente. Indiscutiblemente. Toda fractura expuesta se considera una fractura contaminada. Así es. Y tú lo sabes eso, es decir que el riesgo de infección en este tipo de fractura es altísimo. Así es. Y el riesgo de amputación es altísimo. Entonces, el médico que atiende pacientes en la institución se expone a una demanda que a veces, digamos,
me da la ganaria. Sí. A veces le informa al paciente lo que está pasando y aún así el paciente hace incluso a veces descuido de lo que es su atención misma y eso conlleva a un mal resultado y culpa al médico y culpa al centro. Exacto. Pero tú lo ves muy, muy a menudo, que un ejemplo sale mucho en las noticias, que dice, el médico mató a mi familiar. Sí, sí, eso lo vemos muchísimo. Él fue el que lo mató, es decir, pero no te dice que él estaba echando carrera en la autopista, que se trayó Exacto. y que llegó con un trauma muy importante y que si el médico lo atendía 5 minutos antes o 5 minutos después, no hay manera de probar que el paciente podría salvarse. Para el familiar, desde que llegó al centro, ya llegó al cielo y el médico tiene que salvarlo, sin importar las condiciones por las que llegó. Sí. A veces llegan con heridas de bala importantes, que son mortales por necesidad, y si se muere, culpan al paciente, al médico. Sí, es así. Entonces el familiar dice, el médico lo mató. El médico no fue que accionó el arma, el médico no fue que lo montó un motor, ni se puso a calibrar. Pero el médico, para el familiar, es responsable de esa muerte. Y mucho lo vemos. Si usted ve en la noticia cualquier día, usted va a encontrar mucho eso. Que el médico fue que lo mató, lo desatendieron, no hicieron lo que debían de hacer, pero no hay, digamos, una prueba fehaciente de que el paciente fue mal atendido o fue descuidado. Así es, y usan mucho la palabra negligencia. Negligencia. ¿Cuándo podemos decir que un médico fue negligente? Bueno, tendríamos que remontarnos a la historia de la demanda, lo que es la responsabilidad civil y penal del médico. Recuérdate que históricamente eso no viene de ahora. No, eso viene del Código de Hammurabi, que decía que si un médico trataba a un hombre libre, como dice así mismo, sí, porque no había la misma categoría entre todo el mundo. Con la lanceta de bronce y ha hecho morir al hombre, se le cortarán las manos. Wow. Entonces, de ahí venía, si tú hacías una acción que perdía un individuo un ojo, te quitaban el ojo. Pues ojo por ojo, diente por diente. La sociedad se dio cuenta entonces que si seguía en este tipo de ley basada en la venganza, lo que vamos a tener una sociedad de tuertos y una sociedad de mancos. Así es. Porque vamos a tener muchísima gente manca y tuerta que serían incapacitados para vivir adecuadamente en la sociedad. Y menos productivos. Luego entonces ahí comenzó ya a diferenciarse la responsabilidad en del área, en un área bien definida que era una parte de la punitiva que castiga con sanciones, podríamos decir, represivas y sustentadas en la ley a quien genera un daño, y la parte civil que consistía en una sanción pecuniaria, es decir, una sanción en dinero. Sí. Eso también, recuérdate que nuestro Código Penal está basado en la ley napoleónica, y ese código en su artículo 1382-1383 dice que cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Y aquí recalco culpa. Sí, exacto. Culpa. Y que reza el 1383, cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente de un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia. Entonces, cuando hablamos de estos campos, tenemos que definir lo que es culpa. Culpa es, digamos, el dolo, es decir, tú venir expresamente a generar un daño. Yo decir, voy a darle un golpe a Robert y el objetivo de darle ese golpe es matarlo. Exacto. Como cuando la gente planifica asesinar a alguien. Eso es lo que se llama un pensamiento doloso. Sí. Entonces está lo que es la culpa. La culpa es cuando tú generas el hecho. Entonces, cuando hablamos de culpa, hablamos que el médico tendría que salir de su casa diciendo, hoy voy a matar a un paciente. O hoy voy a descuidar a mis pacientes para que algunos de ellos se mueran. Y ningún médico hace eso. Exactamente. Entonces, el sentido de la culpa exime al médico de responsabilidad, podríamos decirlo. Entonces, lo que hay que demostrar es que el médico tiene culpa en su quehacer médico. Por eso te decía que, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta de defensa que es el expediente clínico, que podríamos definir más adelante ese tipo de, vamos a hablar de eso. De cosas. Pero ahí... Entonces, cuando hablamos de culpa,
tienes que decir que el actor o nosotros los médicos no prohibimos el efecto nocivo de un acto que realizamos en un paciente. Eso es culpa. Es decir, tú haces una conducta médica que tú sabes que genera un efecto nocivo y tú como no quiera la prevés hace. ese efecto nocivo. Eso es culpa. Digamos, tú sabes que si tú cortas una arteria, el paciente Se va a desangrar. puede desangrar y tú no tomas las medidas de prevención para que cuando tú tengas que cortar esa arteria, tú tengas una manera de tú solucionar el sangrado que viene. Así es. Entonces, eso se llama culpa. La impericia consiste en cuando el médico tiene incapacidad técnica y científica para el ejercicio de la medicina. Eso se llama impericia. Eso sería lo mismo que imprudencia. No, imprudencia e impericia son más o menos similares. Sí, Es decir, por el eso. individuo que no está preparado para eso y lo hace. Como que yo, por ejemplo, soy internista y me pongo a Y te operar un pone apéndice una abdominal. cesárea. Te Exactamente. pones una cesárea. Y negligencia es cuando, a pesar del conocimiento que tú tienes para solucionar un problema, tú ves el problema y no accionas y aplicas, por lo tanto, tu conocimiento a solucionar el problema. Eso se llama negligencia. Es Negligencia. decir, que tú sabiendo lo que tienes que hacer para solucionar el No lo problema, haces. no lo haces. O haces lo contrario. Que ahí cabe, Luna, el concepto que se ha ido trabajando últimamente de inercia terapéutica también. Sí, eso se llama inercia terapéutica también. Sí, Es decir, tú sabes lo que tienes que hacer, pues no lo haces. exacto. Entonces, a partir de lo que es la aprobación de la Ley General de Salud, es que vienen todas estas condiciones de demanda médica. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del 2001. Ok, 23 años. Entonces, en esa ley dice, en el artículo 163, que el director ejecutivo, gerente o administrador de una persona moral o todos los miembros del consejo directivo, si la persona moral es dirigida por 2 o más individuos, serán responsables por el cumplimiento de las prescripciones que les son inherentes de acuerdo a la presente ley y su reglamento. Cuando se establezca cualquier infracción, la misma es el resultado del incumplimiento de obligaciones puestas a su cargo. Los tribunales podrán imponer la pena en la persona del funcionario responsable. Por Los eso funcionarios ahí somos nosotros. los funcionarios son los directores de los hospitales, Oh, por eso. los consejos de administración de los hospitales, los consejos de administración y los directores de clínica de hospital. En el 164, esa ley dice que el profesional o cualquier persona autorizada para ejercer acciones en salud será responsable, ética y penal y civilmente en los casos que intervengan, del cumplimiento de todos los procedimientos, normas y técnicas, en fin, de todos los medios requeridos conforme a los principios de la ética y de las obligaciones de prudencia y diligencia. Ese artículo 164 tiene un párrafo que dice: mientras no se aprueben los reglamentos que rijan el ejercicio de las profesiones en los diferentes niveles, oficios en ciencia de la salud y acción en salud, las obligaciones establecidas en el presente artículo se regirán por el derecho común. Es decir, ¿qué está haciendo ese párrafo? Es mandando al médico a lo que es la penalización por el Código Penal o la penalización pecuniaria por el Código Civil. Exacto. Entonces, no está haciendo, yo diría, una penalización o judicialización del ejercicio médico. Sí, que es peligroso. Entonces, la solución a la demanda médica debe ser, entonces, enfocada en la elaboración de este reglamento, de la aplicación de este articulado de esta ley. Porque mientras tanto no regularicemos eso, vamos a tener este problema. Sí, es cierto. Que todo el que no quiera pagar una cuenta o todo el que considere, no pueda probarlo, considere que a él se le generó un daño por el ejercicio que hizo el médico, puede ir a un tribunal y demandar. Entonces, eso fue lo que hizo, fue que disparó la demanda médica. Pero tú ves que Guadalupe Suero en estos días decía que en el colegio médico había registrada unas 500 demandas a médicos y instituciones de salud, y que muchas de ellas estaban en fase inactiva. ¿Qué significa fase inactiva? Que habían ya prescrito el tiempo de prescripción. Si tú tienes una demanda médica y, digamos, se acciona legalmente con esa demanda, se resuelve administrativamente algo y la persona que demanda no sigue el proceso, a los 2 años ya ese proceso se cae. Y entra en lo que es la prescripción legal del proceso. Perfecto. Ya no puede volver a demandar por eso. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces,
en la demanda médica en nuestro país se ha, diríamos, no invertido el legajo de la prueba. Cuando hablamos en el derecho del legajo de prueba es quién tiene que probar el hecho. Exacto. ¿No? Por ejemplo, si yo digo Robert robó, yo tengo que probar que tú eres ladrón. Porque se supone que yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y nuestra Constitución respeta ese derecho y dice que todo aquel que es acusado de un hecho es inocente hasta que se le demuestre el hecho. Aquí no, aquí yo tendría que demostrar que yo no robé. Entonces, aquí el médico tiene que demostrar no que él no robó o que él no mató al paciente. Él tiene que demostrar que lo que él hizo está de acuerdo al buen arte de la medicina. Que él aplicó los protocolos del momento, que aplicó todo lo que tiene que hacer en el momento. Y entonces aquí entra lo que es el peritaje médico. Sí. El peritaje médico es una persona que va a orientar al juez, porque el juez no es médico, el juez no sabe de medicina. En la condena que tú veías anteriormente, hablaba anteriormente, el juez obvió lo que fue el peritaje médico y asumió una máxima del derecho que dice que el juez es el perito de perito. Es decir, que es como si fuera Dios, él sabe todo. Exacto. Él sabe de ingeniería, él sabe de medicina, él sabe de cálculo, él sabe de cuántica, él sabe de todo. Y no es así. Y no es así. Entonces, en el peritaje médico lo que hace el juez es auxiliarse de una persona que en este caso es un perito del tema y le aplica su conocimiento y le explica lo que pasó con el paciente. ¿Qué es lo que usted hace también como perito? Como perito uno hace eso, uno analiza el expediente y ver si el médico aplicó en buen entender el buen arte de la medicina, que se apegó a todos los protocolos y todo el proceder médico del momento. Así es. Entonces, por eso te decía que el expediente clínico es la herramienta que tenemos los médicos para defendernos de este tipo de demandas. Y eso, Por eso no tenemos que tenerle miedo, sino proceder adecuadamente. Ahí voy a hacerte algunas preguntas puntuales. ¿Tú dirías que una mala relación médico-paciente puede ser el detonante de que un paciente demande un médico? Sí, una mala relación, una mala información, a veces un comentario inadecuado de un colega, sí. Un mal proceder en el sentido de que te sienta humillado o te sienta ofendido por un familiar, sí. Y tú le respondes de manera agresiva y el paciente entienda que tú por esa agresividad descuidaste el tratamiento de su paciente, que por eso falleció o tuvo un mal resultado. Sí. Y aquí tengo que aclararte algo, es decir, cuando te decía que la medicina no es una ciencia exacta, la medicina no puede asegurar un resultado. No puede. Es decir, en medicina no aseguramos resultados. La única que exime de asegurar resultados es la cirugía estética. Porque la cirugía estética es un paciente que va sin ninguna alteración de salud a buscar un resultado que el médico cirujano plástico le ofrece. Y le promete en las redes sociales y todo. Por ejemplo, tú en las redes sociales te ponen antes y después. Yo te voy a poner el seno paradito, te voy a poner el seno de este tamaño. Los nutriólogos están haciendo eso también. Si el paciente va a un cirujano plástico, una mujer va a un cirujano plástico y le dice, yo quiero en mi seno una copa C, tiene que ser una copa C. No puede ser ni más ni menos. Y también tiene que tener en cuenta lo que es la preservación, ejemplo, del pezón. Un error que a veces ocurre mucho en la cirugía de mamas es cuando se pierde el pezón o se necrosa el pezón. La única solución que tiene la mujer es tatuarse un pezón. Y eso es terrible. Terrible para la mujer. Sí, claro. Y mujeres que van a un cirujano que le ofrece una serie de técnicas y procedimientos que los cuales no tienen un resultado adecuado. Y por eso ahí puede venir la demanda por la falta de resultado. Así es. El cirujano plástico tiene que asegurar el resultado. Pero eso no pasa, por ejemplo, con ortopedas, que tú ya tienes una fractura y la pierna desbaratada y... Él no te puede asegurar que la pierna te va a quedar derecha, ni que te va a quedar del mismo tamaño. Él va a hacer lo mejor posible, va a usar la mejor técnica posible para que la pierna te quede del mismo tamaño y te quede derecha. Pero puede ser que no. Puede que no te quede derecha o puede que te quede con dolor. Entonces, el ortopeda ahí no tiene culpa, no tiene responsabilidad del resultado final. Exacto. Entonces, Luna, ¿qué pasa cuando yo atiendo a un paciente con dengue? Tú sabes que en diciembre tuvimos muchos casos de dengue.
y me llega un paciente adulto, o como pasó mucho con niños, que tenía 4 o 5 días en la casa y me llega bien malito. Yo he visto muchos casos donde los padres salen a decir que esos niños murieron o esos adultos murieron porque el médico no hizo su trabajo. ¿Qué tú piensas en ese tipo de casos? Bueno, es lo que te decía. Para eso tenemos el expediente clínico. El expediente clínico es la herramienta legal de tu defensa. Así Y es. recuérdate cuando tú eres residente que te decía que lo que no se escribe, No se hizo. no se hizo. Así Es es. en ese acápite que tiene que tener muy claro. Es decir, hay que escribir claro, preciso, conciso, cómo llegó el paciente, las condiciones que llegó el paciente y por qué llegó en esas condiciones. Entonces, eso parece el expediente clínico. Pero tú ves que, por ejemplo, las ARS no han puesto a revisar ahora lo que son los expedientes clínicos. Cuando te objetan un expediente que no le pusiste la fecha y la hora, que le pusiste la fecha pero no pusiste la hora. Sí. El famoso continuar igual, que ingresa un paciente por 14 días y siempre pone continuar igual, continuar igual, continuar igual, continuar igual. Entonces, esas son cosas que están muy claras en lo que se llama la norma 32 del expediente clínico, que está vigente en nuestro país. Eso se ha ido resolviendo, disculpa Luna, por los expedientes digitales ya Sí, que todo ya queda establecido. todo Pero queda. es cierto lo que dices de que vi de hecho un caso donde tuve que ser perito, donde no había nada escrito, todo era seguir igual. No, si no hay nada escrito, ahí el médico está incumpliendo con su labor. Así es. Entonces, en lo que tú decías de los dengue, recuérdate que el dengue es una patología que básicamente lo que se debe hacer con el paciente es mantenerlo hidratado y evitar el shock por dengue. Así es. Porque aquí cuando hablamos del dengue hemorrágico, la gente piensa que el paciente va a sangrar por ojo, boca, nariz, por todos los hoyitos. Eso es lo que la gente tiene en la desangrado, cabeza. Exacto. cuando dicen dengue hemorrágico. Y eso no es cierto. El paciente va a morir por un estado de choque. Así es. Es decir, baja la presión, se deshidrata severamente y el tejido entonces no se nutre de oxígeno y viene el fallo. Para que la gente entienda, cuando hay shock hay un fallo circulatorio. La circulación no funciona, entonces no me llega no oxígeno. llega nutriente a la célula. Así entonces la célula falla. Y eso es lo que pasa en el dengue. El médico tiene que probar que hizo una buena técnica de hidratación, que hizo una buena medida de manejo de ese paciente con dengue. Y el dengue es de la patología. Yo tengo un criterio terapéutico. Y siempre se lo he dicho a ustedes. ¿Cuál es? Menos es mejor que más. Sí. Es decir, mientras menos medicamentos tú utilices en un paciente, mejor le va al paciente. 100%. Porque todo medicamento, por inocuo que sea, tiene efectos secundarios. Por ejemplo, con el paracetamol, que se pone muchísimo y es la principal causa de falla hepática en el mundo. Por ejemplo, muchos pacientes con dengue, el médico le dice, no, tome paracetamol cada 8 horas y el paciente lo toma cada 2 horas. Y llega, ha ingerido más de 4 o 5 gramos de paracetamol y llega en falla hepática. Que pasó un caso de un médico. Un médico le pasó eso. Sí. ¿El paciente murió por el dengue? No, murió por la falla hepática secundaria al paracetamol ingerido de manera inadecuada. Yo tengo muchos pacientes que lo he manejado en su casa con dengue, muchos pacientes, y no he tenido nunca una complicación. Tocamos madera. Porque hay que tocar madera. Yo siempre le oriento al familiar de qué esperar, qué son los signos de alarma. Exacto. Para que él pueda venir por la emergencia. Porque el dengue generalmente, yo le digo, si lo que le voy a dar en la clínica es líquido y paracetamol, yo le indico la dosis adecuada de paracetamol y le digo lo que tiene que hacer si vomita o si la fiebre no cede. Y evitamos las complicaciones del ingreso. Las complicaciones del ingreso. Y ahí vienen, cuando tú ingresas a un paciente con dengue, ahí se le agregan las nosocomiales, se le agregan las infecciones derivadas del catéter periférico. Claro. Recuerde que todo catéter periférico que se implanta a un paciente, al tercer día, tiene una flebitis, tiene 100%. una infección en esa área. Entonces, eso agrega fiebre y agrega problemas y también agrega comorbilidad al paciente. Así es. Entonces, el dengue es una patología que no se debe temer, pero también hay que manejarla con respeto. Otra pregunta una pregunta que nos hicieron a través de las redes
Es que tú sabes que nosotros los internistas hacemos las evaluaciones perioperatorias. Sí. Entonces, a veces los pacientes mienten, omiten, vamos a decir, omiten detalles importantes. Por ejemplo, un día le pregunté a una señora si fuma y me dijo que no, me lo juró, hasta que le fui a tomar la presión y ella parecía la nicotina ambulante. Entonces, la pregunta que me hacían, y le voy a dar crédito, el doctor Antonio Lizardo estaba con esa preocupación. Si uno tiene que poner al paciente como a afirmar, que diga, sí, yo confirmo que lo que yo dije fue real en la historia clínica. Eso podría hacerse, pero eso está de más. Sí. Está de más. Tú tienes que hacer un buen historial clínico. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, ¿usted se ha operado alguna vez? No, nunca me he operado. Lo que yo no sé es que tú lo vas a examinar. Exacto. Entonces, cuando tú lo examinas, yo me encontré, por ejemplo, una joven que me decía que yo nunca se había operado y se había hecho los senos. Y tenía la cicatriz. Una abdominoplastía. Y tú te das cuenta, tú dices, pero ven acá, usted se operó. Claro. Ah, que ella consideraba que eso no era cirugía. Que eso era un arreglo que ella se había hecho. Un arreglito. Un arreglito. Que eso no era cirugía. Que la cirugía solamente se pone enfermedades. Entonces, hay cosas que el paciente te omite, a veces por desconocimiento y a veces expresamente. Pero también así, como hay pacientes que te mienten, hay colegas que te mienten. También. Hay colegas que te mandan a una paciente para evaluar por una histerectomía y le va a hacer una vulvoplastía o una vaginoplastía. Así es. Entonces, cuando tú evalúas al paciente, tú siempre tienes que poner el procedimiento que va a realizarse en ese paciente. Específicamente. Específicamente. Lo estoy evaluando por una histerectomía y va a hacerse este tipo de anestesia. Que está interesante eso, porque pasa mucho con las plásticas, que te dicen que es abdomen, pero terminan haciéndole 2 o 3 más. Entonces, esa es otra cosa. Es decir, cuando tú valoras a una paciente por una abdominoplastía, no es lo mismo que tú valoras a una paciente que se va a hacer la abdominoplastía, se va a hacer los senos, que se va a hacer la pantorrilla, la mama, se va a hacer la nalga, claro, se va a hacer toda esa vaina. Entonces, el tiempo quirúrgico, en vez de 1 hora, va a ser 4 horas. Va a ser 4 o 5 horas. Entonces, no es lo mismo. Y entonces, el riesgo que tiene por todos esos procedimientos juntos tampoco es lo mismo. Generalmente eso ocurre en la paciente que viene de fuera del país, que vienen solamente a operarse para irse inmediatamente. Sí, y muy rápido. Y lo hacen muy frecuente, que se someten a 3 y 4 procedimientos al mismo tiempo. Ahí no considero que sea necesario poner en la preparatoria eso, pero si el médico lo quiere hacer, lo puede hacer. Sí. Pero eso no lo va a eximir ni le va a generar ningún problema de responsabilidad. Es decir, cuando tú estás en la preparatoria, tú lo que tienes que decir el estado real de salud que se encuentra el paciente en ese momento. Exacto. Entonces, por eso es que se llama evaluación médica preoperatoria, que es diferente a la evaluación médica cardiovascular. Que solo se enfoca en el aparato cardiovascular. Que tiene que indicarla el internista cuando hace una evaluación médica preoperatoria y considera que el paciente se beneficia de hacerse entonces una evaluación cardiovascular, la debe pedir al cardiólogo. Exacto. Como un ejemplo, tú tienes un paciente que fuma, tú le pides al neumólogo que te valore con una espirometría la capacidad funcional respiratoria de ese paciente para tú orientar al anestesiólogo. Así es. Porque la finalidad de la evaluación médica preoperatoria es orientar al anestesiólogo a quién él va a dormir y qué condiciones tiene comórbida que tiene que tener atención a exactamente. Ella. Entonces también el tipo de anestesia y todo lo que se va a hacer. Entonces, otra pregunta, doctor. Ahora voy a tocar el punto del consentimiento informado. Eso es muy interesante. Prácticamente todos los procedimientos, yo creo que no hay nada que nosotros hagamos que no pueda tener alguna complicación. Entonces, tenemos que informarle al paciente, obvio, todos los efectos secundarios del tratamiento, pero hay que usar el consentimiento informado, incluso en el caso de nosotros, que indicamos medicamentos que pueden traer efectos adversos. Mira, el consentimiento informado es como los seguros de los carros. Que es mejor tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. Sí. El consentimiento informado es una obligación del médico que va a hacer una intervención a cualquier paciente, de informarle de todos los riesgos que tiene ese paciente. El consentimiento es un documento legal que tiene muchas acepciones y se viola mucho en nuestro país. Sí. Un ejemplo, si un cirujano va a operar a una paciente,
debe entregarle un consentimiento informado al paciente. Cuando hablamos de consentimiento debidamente informado, estamos afirmando que el paciente tiene el conocimiento no solamente del tipo de intervención que le van a hacer, sino de los riesgos que conlleva esa intervención, del tiempo de evolución que va a conllevar, que si tiene que estar acostado en tantas horas, si tiene que no tener relaciones sexuales o íntimas por 3, 4 meses. Exacto. Todo eso que si es debe de ambular, y por qué. Sí. Entonces, cuando no lo hacemos debidamente, es cuando pedimos el consentimiento, le damos al paciente el consentimiento en la sala de preoperatoria, prequirúrgica. El paciente afuera esperando. Sí. El fundamento legal del consentimiento informado viene desde hace mucho tiempo. Nació primeramente con el Código de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los médicos nazis alemanes fueron condenados por ejercicio e investigaciones médicas en seres humanos sin previo consentimiento de ellos. Después vino el Código de Helsinki, que habló entonces de lo que era la normativa de la investigación médica y la información, el consentimiento del paciente a participar en esa investigación, donde se le tiene que asegurar y darle protección a ese paciente que es consciente y que él puede derogar ese consentimiento en cualquier momento. Digamos, una paciente se va a operar y dice que sí, firma el consentimiento, y acostada en el quirófano dice, no, doctor, yo no me quiero operar ya. Ya hay que parar. Hay que parar todo y no operar a la paciente, porque ella se revocó el consentimiento. Y para que esa paciente dé un consentimiento debidamente informado, el médico tiene que darle toda la información debida y ajustada al procedimiento que va a realizar. Por ejemplo, yo hago preparatoria, tú lo sabes. Sí, claro. Yo le pregunto al paciente, ¿usted sabe que le vamos a operar? La mayoría de las mujeres dicen, no es cirugía vaginal. Y no saben exactamente. Y no saben lo que le van a operar, no saben lo que le van a hacer, no saben cuánto dura la cirugía, no saben qué consecuencias le va a traer posteriormente. Así es. Si va a sangrar o no va a sangrar, si le va a doler o no, si tiene que evitar las relaciones o no, y todo ese tipo de cosas. Y ahí es una falla en nuestro país. Sí. Que a veces el médico quirúrgico le da el consentimiento informado al paciente o en la sala de preparación de la cirugía o se la da el mismo día de la cirugía, y eso es indebido. Así es. Y también he visto, bueno, primero reconocer al doctor Hansel Abreu como operó, que es de las pocas veces que he visto que él me dio el consentimiento informado 2 días antes para que yo lo leyera. Sí, es así. Tiene que dártelo 48 horas antes. Entonces yo leí mi consentimiento en mi casa junto con mi esposa y ahí decía todo, las posibles complicaciones, todo lo que yo tenía que hacer en el postquirúrgico, pero yo tuve tiempo de leerlo. Entonces aquí voy. Cuando le da un consentimiento a cualquier familiar que esté ahí, cualquier persona está facultada para afirmar eso, o es el paciente. Solamente si el paciente está inhabilitado en su capacidad mental, debe firmar el tutor, o si es un menor. O si está inconsciente, si es un menor. Inconsciente, sí, no puede dar el consentimiento, que es lo que pasa, por ejemplo, con los traumas. Exacto. Pero ese consentimiento también tiene un basamento legal en nuestro país. Está en el artículo 28 de la ley 4201, que es la Ley General de Salud, que dice que el paciente tiene el derecho a no ser sometido a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento escrito o el de la persona responsable. Cuando el paciente esté incapaz, es decir, como tú decías, el paciente que llegó en coma a la sala de emergencia, llegó sin familiares, lo trajo al 911, ¿tú sabes sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre el médico. Sobre el médico. Así es. El médico que tiene es en ese momento el tutor del paciente hasta que el familiar aparezca. Por tanto, entonces, ahí no es debido, como hacen muchos colegas que dicen, yo no lo voy a atender hasta que no venga un familiar y me autorice. Usted es el tutor en ese momento, porque exacto, el paciente no tiene quien lo defienda. Y el defensor de ese paciente tenemos que ser nosotros los médicos. Así es. Y eso no puede ser como consecuencia del mismo miedo que tienen los médicos a ser demandados. Indiscutiblemente, hay muchos médicos que tienen mucho miedo a ser demandados, mucho miedo. Ahora, tenemos que tener también en cuenta que hay muchas demandas que vienen por los famosos favores.
Excelente, íbamos Es a caer decir, ahí. doctor, y tú y yo somos amigos, yo quiero que me haga esta indicación porque yo me siento esto, y tú lo haces por teléfono o se lo haces sin examinar y el paciente tiene una complicación. En ese momento estás tú y el paciente conversando y saben tú y el paciente lo que pasó. Pero ya, Pero sus familiares no saben lo que pasó. su palabra contra la tuya. Es tu palabra contra la de ellos. Exacto. Entonces, los favores no deben hacerse. Es Esos bueno que favores quede claro famosos, eso. esos favores de certificado médico, complaciente. Doctor, yo quiero una licencia por 2 semanas Oh, un peligro. para yo irme a acotarme en mi casa o irme de vacaciones porque el jefe no me la quiere dar. Y tú inventaste una patología. Eso se llama en derecho falsedad en escritura pública. Que eso Es cabe, si no me equivoco, entre 3 y 5 años Sí, de 3 a 5 años cárcel. de cárcel. Wow. Entonces, nosotros los médicos a veces, por hacer un favor a un familiar, a un paciente, cometemos entonces, hacemos cosas dolosas y eso está mal. No debe nunca hacerse ese tipo de cosas. Así es. A mí me llamó alguien el domingo y me dice que, como yo le había atendido de una amigdalitis, ella tenía los mismos síntomas. Que a mí que le indicara los medicamentos por WhatsApp. Le dije, bueno, ve a la emergencia, cuando te evaluemos, entonces te ponemos los medicamentos. Pero por WhatsApp, ¿no? Nunca se debe medicar a un paciente por WhatsApp. Porque WhatsApp es admitido Como ante el prueba. tribunal como prueba. Para que lo sepan. Es decir, Pero cualquier sistema de mensajería, porque hay gente que le escribe a uno por Instagram, por donde sea, hasta por el email, que ya casi nadie lo usa, pero puede ser. el WhatsApp es admitido ante un tribunal Imagínate. como prueba. Entonces tiene que tener mucho cuidado cuando le hacen esa consulta vía WhatsApp. Que es terrible. En la pandemia nos acostumbramos mucho a lo que es trabajar en línea. Sí. Todavía hay médicos que Y la telemedicina todavía. dan consulta en línea. Es un peligro tremendo porque tú no estás examinando al paciente. Hay pacientes que te van porque están ansiosos y cuando tú lo examinas, tiene un hipertiroidismo Totalmente. y tiene su presión volando, tiene toda una serie de condiciones de salud que ponen en peligro su vida. Y el paciente lo que dice, yo me siento ansioso, es lo que te me indican ansiolítico, para yo dormir tranquilo. O un dolorcito de cabeza que yo tengo. Yo no me siento nada. Yo lo que quiero es que me indiquen algo para quitarme esto. Lo ideal es examinar adecuadamente al paciente y si el paciente no puede acudir a tu consulta, debe ir a la sala de emergencia. Entonces, en ese mismo sentido, el certificado médico que usted mencionaba, ¿qué pasa con los certificados de buena salud? De buena salud. Hay que evaluar al paciente igual. Debe examinar el paciente y debe evaluar el paciente para dar un certificado de buena salud. Si no, tú te estás exponiendo a escribir algo que no es real y que no es verdad. Entonces, tenemos algunas preguntas en las redes. Y una de ellas me gustó mucho porque nos preguntaban, de hecho, tú le escuchaste fuera del aire, que si bajar el consentimiento como un modelo de Google está bien o hay algunos reglamentos o reglas generales para hacer un consentimiento. Mira, el consentimiento no es un mero formulario. No es un formulario que yo bajo de internet y lo pongo a firmar al paciente. El consentimiento informado debe ser acompañado de una adecuada explicación en términos llanos que el paciente entienda. Fíjate que se dice consentimiento debidamente informado. Exacto. Tú tienes como médico que informarle no solamente del procedimiento que va a hacer, la técnica que va a utilizar, sino hasta si hay una técnica que le puede solucionar al paciente su condición patológica con mejor resultado que lo que tú le estás ofreciendo. Espérate, ahí quiero preguntarte algo. Tú eres neurocirujano. Y tú tienes un tumor que es muy grande. Y con lo que tú tienes aquí en el país, tú no puedes sacar ese tumor sin generar mucho daño cerebral. Pero en Estados Unidos hay una nueva técnica donde tú puedes operar el tumor con microscopio, con robótica. Paciente despierto, y todo ese tipo de cosas y lo saca con menor daño. Entonces tú tienes que explicárselo al paciente. Porque tú no sabes si el paciente puede acceder a esa tecnología, ya sea que sea residente, ya sea que sea ciudadano norteamericano. O que tenga un seguro internacional. Tenga un seguro internacional y pueda irse. Exacto. Entonces, si el paciente después se entera que él tuvo más resultado
y que tú no le dijiste que había una técnica que podía asegurarle una mejor respuesta, él te puede demandar por eso. Aún no haya causado muerte, aún no haya causado ningún daño. Wow. Aquí hay varias preguntas. Hay dos que las voy a juntar. Los médicos residentes, para que la gente entienda, son los que están haciendo la especialidad. ¿Son plausibles de demanda? Sí, porque son un personal que acciona en salud. Son plausibles de ser demandados no solamente residentes, sino que el profesor o el supervisor de ese residente, quien es que debe asumir la responsabilidad legal del manejo. Por eso cuando yo veía residentes trabajando solo, yo decía, carajo. Hay problemas. Hay problemas, porque si ese paciente se complica, el responsable es el supervisor que quizás no está en ese momento con el residente trabajando. Que pasaba mucho y que sigue pasando. Y sigue pasando en muchas escuelas de residencia que se tienen médicos muy avesados y confían muchos en ellos. Le dicen, ve, procede en lo que yo llego. Y con lo que él llega, ya el paciente ha sido operado. ¿Quién sabe todo lo que pudo haber pasado? Si él tiene una complicación, el responsable, en este caso, además del residente, es el supervisor o el maestro de ese residente. Wow. Nos preguntan, yo creo que usted la respondió, pero no está de más hablarlo de nuevo, que es que por qué condenan por las infecciones nosocomiales cuando eso está descrito que puede suceder. Es lo que te decía, con las infecciones nosocomiales es una responsabilidad subjetiva. Es decir, hay muchos parámetros y muchos acápites que hay que demostrar. Entonces es un poquito difícil. Pero lo que tenemos que decirle a todo paciente que va a ingresarse a un centro de salud que tiene este riesgo. Exacto. Y informárselo que tiene ese riesgo. Incluso yo he visto pacientes que llegan ya infectados al centro. Claro, la mayoría. Que ya infectados. Yo tengo un paciente que, te voy a decir, ella tuvo un accidente de motor y a las 10 horas ya tenía el miembro lleno de ampolla y vesícula, morado, en 10 horas. Infectadísimo. Y una bacteria muy agresiva. Muy agresiva la bacteria. Entonces, esos son casos que te ponen en una situación difícil. Así es. Entonces, él llegó infectado al centro. Hay otro paciente que ese mismo tipo de bacteria la quiere en el centro. Exacto. Ya sea porque se manejó mal la limpieza del quirófano, pero entonces, operaron a un paciente previamente contaminado en ese quirófano y no se limpió adecuadamente. O entró mucha visita a la habitación. O el paciente no se llevó de los cuidados que le dijo el médico. Por ejemplo, tuviste un video en internet, un tipo con un clavo de fijación ortopédico calibrando un motor. Sí, muy bonito. Entonces, fue si él se cae ahí, él no va a decir que se cayó calibrando. No, claro que no. Él estaba en su casa acotado y que el ortopeda que lo operó le hizo una mala técnica. Así es. Entonces ahí demanda el ortopeda. Y la última pregunta por el momento es, porque esto podemos repetirlo luego, porque yo sé que a la gente le va a encantar, es que cómo podemos cuidarnos en la consulta externa. Porque habíamos hablado mucho del paciente ingresado, del expediente clínico, pero en la consulta las cosas se manejan un poco diferente. En la consulta, recuérdate que la relación médico-paciente está normada por lo que se llama un cuasi contrato. Así es. Cuando hablamos de un contrato perfecto, estamos hablando de una voluntad de dos partes que se unen, firman un documento y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Robert, vamos a juntarnos todos los martes a las 7 de la noche aquí y firmamos ese contrato. Si tú no vienes, tú me vas a tener que pagar 50,000 pesos y si tú, Robert, no vienes, me vas a dar 50,000 pesos a mí. Eso es una voluntad entre nosotros dos que firmamos. Eso es lo que llaman un contrato perfecto. El cuasi contrato no hay un documento escrito. Es verbal. Es verbal. Es decir, cuando el paciente entró a tu consulta voluntariamente y tú aceptaste verlo, se formaliza el contrato de la relación médico-paciente. Así es. Entonces, todo lo que se habló de lo que es el internamiento también aplica a la consulta. Es decir, todos los medicamentos que tú pones en una consulta, tú eres responsable del efecto de esos medicamentos. Por eso yo veo mucho lo que es la calidad, lo que voy a indicar,
porque cuando te van a reclamar a ti, no van a reclamar al que hizo el No, medicamento. ni si vino de la India o Ni si si vino vino de de... la India, Nadie o le si no. importa eso. Lo Te lo hicieron- indicó. Te lo indicó, usted es responsable de lo que indicó. Entonces, eso Cierto. también pasa en la consulta. Es decir, tú tienes que saber lo que indica, y aquí es lo que siempre he dicho, menos es mejor que más. Si un medicamento no me va a aportar un beneficio tangible en el tratamiento de un paciente, yo no lo pongo. De acuerdo. Por ejemplo, si yo ya leí que los mucolíticos no me van a ayudar a la sobrevida de un paciente con neumonía, pues yo no le pongo mucolítico y ya. Porque yo no hago nada con sacar el catarro más líquido o más fluido, y el paciente va a seguir igual con su neumonía. Sí, y que va a durar el mismo tiempo con neumonía. y Entonces, que tú muchas veces agregas- empeoramos las cosas. empeora la cosa porque viene, se te fluidifica tanto la secreción que entonces se tapó en la vía aérea Así y es. entre fallas respiratorias. Entonces, Que está pasando mucho también con los protectores gástricos. Le estamos dando a todo el mundo todo omeprazol el mundo, los protectores gástricos, está plenamente demostrado o la un pa- aspirina. con un paciente que está comiendo, la comida alcaliniza el medio. Exacto. O la aspirina, que, Y que la está todo el mundo aspirina tomando también. aspirina 81. 81 a 2 manos. Y eso es lo que genera sangrado. Exacto. Y la gente cada vez se educa más. Entonces, Luna, yo quiero agradecerte de verdad que estuvieras aquí hoy, y yo sé que fue un sacrificio para ti poder venir, porque esto no estaba tan planeado, pero como viste en el chat de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas, los médicos internistas estamos muy preocupados por este tema, y creo que más que este podcast, que sería como que el arranque y el calentamiento, deberíamos organizar una charla conferencia Ustedes donde quieran. tú nos hables con más detalles Sí, sobre como el ustedes tema. quieran. Y sería interesante que como sociedad se le haga un reclamo al Colegio Médico que encamine una lucha a lo que es la generación de lo que es la normativa de aplicación de ese articulado 163 en la Ley General de Salud. Así debe ser. Que debería primero hacerse eso, para evitar lo que es la judicialización de la medicina o la penalización del ejercicio médico, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, eso de un médico ir preso. No, eso es muy Óyeme, peligroso. Ningún médico salió y dice, voy a operar a este paciente para hacerle perder la pierna. Claro que no. Y es así, esperamos que el Colegio Médico vea este. Se lo vamos a mandar al Colegio Médico. ¿Qué tú dices? No, mándeselo a Waldo. Waldo debería de Ya. encaminar una lucha para que se haga el reglamento de aplicación del artículo 163 de la Ley General de Salud. Porque ahora mismo se está hablando de modificar la Ley General de Salud. Y deberíamos aprovechar, esa ley tiene 23 años. Muy vieja. Entonces, no que está vieja, sino que hay que adecuarla al momento y también hacer el reglamento adecuado de aplicación de ese articulado para que el médico no se vea con temor a un ejercicio. Porque ese temor es que conlleva al encarecimiento de la atención, a hacer estudios innecesarios para protegerme. Es decir, si llega un paciente con dolor abdominal, le voy a hacer la tomografía de tórax, la tomografía de abdomen, la tomografía de pelvis, la De tomografía todo. de la cabeza, la tomografía de la lengua, porque no sé lo que voy a encontrar, pero para que no me demanden después, me digan si te pasó eso, yo voy a hacerle todo lo que sea. Y va a terminar siendo la medicina más cara. Más cara, Los médicos con más temor van a ser pacientes perjudicados completamente. Y la población es la que se va a perjudicar, no tanto la clase médica. lo que pasa en Estados Unidos, Exacto. que hay una caricatura que habla mucho del ejercicio de la medicina en Estados Unidos, pone un médico con todos los estudios en la pantalla, y entonces después dice, yo le he hecho de todo y no sé lo que tiene, déjame ir a ver el paciente. Está buenísima. Señores, gracias por acompañarnos en este episodio especial de este su podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima.